Ya, profe, empiece. ¿Ya puedo? Sí. ¿Te hace la luz? ¿Cuánto es puro? Si el luz sí está en el chubet. No, profe, ya estoy filmando, profe, la memoria. Estoy con mi hermana, Mi hermana. Mi hermana. Todo relajado. Ay, estamos 8:40. Bien, infecciones neonatales. El lunes hablamos de las infecciones obstétricas, hablaremos de las neonatales. Siguiente. En las obstétricas y otra más. Ahí. En las obstétricas, ustedes deben haber notado que la etiología que predomina es la bacteriana, seguida de la fúngica. Pero en las neonatales, la etiología que predomina es la viral. Porque es más fácil que traspase la barrera placentaria, hablando de infecciones de transmisión vertical. Pero cuando se trata de transmisión horizontal, ahí sí vamos a encontrar etiología bacteriana y fúngica también. Las infecciones de transmisión vertical pueden dividirse en congénitas y en perinatales. Hay que corregir ahí la diapositiva. Serán congénitas aquellas que son adquiridas antes del nacimiento, primer trimestre, segundo trimestre. Pero las perinatales son aquellas que abarcan el periodo desde la semana 37 de gestación, se voy a corregir ahí, desde la semana 37 de gestación hasta los 28 días después de haber nacido, que es el periodo perinatológico. Estas infecciones obviamente tienen origen materno, pero que pueden afectar al embrión, al feto o al recién nacido. Infecciones de transmisión horizontal, aquellas que básicamente se dan en lugares donde se dan cuidados de salud, llamémosle nosocomios, por ejemplo hospitales, costas médicas, centros médicos, clínicas, etc. Siguiente. Las infecciones maternas eventualmente pueden condicionar invasión sanguínea, por eso hablaban ayer de bacteriemia, fungemia o viremia. Cualquiera de estos agentes que invadan la sangre puede o no llegar a la placenta. Si no llegan a la placenta, no hay infección placentaria, no hay afectación del producto, pero si llegan a la placenta, pueden pasarla como que no pueden pasar. Si la llegan a pasar y producen una infección en el feto, o en el producto, llamémosle así, los efectos que se van a ver son sobre el crecimiento, o sea que los niños van a tener retardo de crecimiento intrauterino, van a ser más chiquitos de lo que se debe, de lo que se espera para su edad, y además afectación de la viabilidad, o sea, significa que si el embrión se ve afectado por alguna de estas infecciones puede abortarse. Si el feto se ve afectado por una de estas infecciones puede haber un parto pretérmino, un parto prematuro. A eso se refiere con alteraciones de la viabilidad. Siguiente. Vean ustedes ese cuadro que está tomado del Murray, donde separa las infecciones neonatales o de transmisión neonatal en tres: infecciones congénitas, aquellas que se dan in útero, independientemente del trimestre, donde la vía de transmisión es vertical y es a través de la placenta. Allí predominan los agentes virales como rubiola, citomegalovirus, VIH, asociados generalmente a malformaciones congénitas, y donde la vía de ingreso del patógeno es la sangre. En el segundo lugar están las infecciones perinatales, donde el ingreso no es a través de la placenta, sino a través del canal del parto. Y ahí vamos a ver, vieron ayer, el lunes, la asporiamionitis, la ruptura prematura de membranas, que condiciona que los patógenos que se encuentren en el canal del parto ingresen de manera ascendente, produciendo infección primero en las membranas ovulares y después produciendo la ruptura e infectando inclusive al feto. ¿Qué agentes están aquí? Bacterias, como Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, clamidia, trachomatis, está metida aquí también.
también el estreptococo beta hemolítico del grupo B, o sea, el estreptococo. ¿Cuál es el Piógenes. grupo B? Piógenes. El grupo B, el A es Piógenes, el B es el Streptococcus agalactiano, nota de examen final, agalactiano, ¿ya? Y el Escherichia coli como agentes principales de infección. Si notan ustedes, gonococo produce infecciones de transmisión sexual, gonorrea, clamidia también, pero sin embargo el Escherichia coli produce infecciones urinarias. ¿Y eso qué quiere decir? Que a partir de una infección urinaria puede desarrollarse una infección perinatal. Y el estreptococo del grupo B es un habitante en un porcentaje importante de la flora vaginal, pero que produce meningitis en el recién nacido. Por último, las infecciones postnatales, que pueden ser verticales y horizontales. Verticales, aquellas que son transmitidas principalmente a través de la leche materna, VIH por ejemplo, o aquellas horizontales que tienen otros puntos de entrada, como por ejemplo el muñón umbilical. Y ahí hablamos de tétanos, por ejemplo. Siguiente. Una más. Este grupo de infecciones congénitas responde al acrónimo TORCHES-CLAP. Antes era solo TORCH, ahora está más amplio, TORCHES-CLAP. TORCHES-CLAP involucra Toxoplasma gondii, involucra rubiola, citomegalovirus, herpes simple, los enterovirus que habíamos visto, el Coxsackie. ¿Qué más era? ¿Qué otros enterovirus habíamos visto? Coxsackie ahí eran dos. Otro enterovirus, virus de la polio, otro enterovirus, el hepatitis A, otro enterovirus. Sífilis, el chickenpox, un virus de varicela zoster, la enfermedad de Lyme causada por Borrelia, el SIDA y el parvovirus B19, la anterior. Estas infecciones de transmisión vertical agrupadas en el acrónimo TORCH o TORCHES-CLAP tienen como característica retardo del crecimiento, alteración de la viabilidad en su conjunto, pero además algunas pueden presentar afecciones de algún órgano o sistema en particular. En el caso de sífilis, por ejemplo, hay afectación del sistema osteoarticular. En el caso de la rubiola, el síndrome de rubiola congénita, hay afectación cardíaca, hay sordera y así por el estilo. Siguiente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Una más. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de estas infecciones neonatales? Siempre partimos de la madre. Cuando se hacen los controles prenatales, o sea, cuando hay esa visita al ginecólogo para hacer el seguimiento del normal desenvolvimiento del embarazo, se pide hemoglobina de la mamá, examen de orina de la mamá, ecografía del bebito y también se pide el perfil TORCH. Y en ese perfil TORCH se le hace a la gestante el dosaje de inmunoglobulinas, tanto M como G, para todos los patógenos que hemos mencionado, toditos. Y eso me va a servir como un basal para saber si la mamá en algún momento tuvo rubiola o no, si tuvo herpes, si tuvo citomegalovirus, si tuvo toxoplasmosis, etc. Si es que le sale la G como huella. El problema viene si le sale la N, porque eso significa que lo tiene recientemente. Entonces, como parte de los controles prenatales también está la ecografía. Y en esa ecografía yo puedo evidenciar retardo de crecimiento, porque cuando mida el perímetro cefálico con la longitud femoral, no va a coincidir con el tamaño con la edad gestacional, por lo tanto voy a decir que está chiquito. Si está chiquito es por alguna causa, y allí tendré que buscar esas causas en el bebito. ¿Ok? Entonces, para repetir. Una pregunta, ¿la serología a partir de cuántos meses de gestación debería ser? Desde que se empieza a controlar el embarazo, dicen las pautas que deben ser a partir, máximo empezar a controlar a partir de la quinta o sexta semana, que es cuando se nota el retraso. ¿No? Apenas hay una amenorrea mayor de 15 días, ya debe empezar con el test de embarazo a hacerse el control, un test de embarazo positivo. Entonces, en la mamá, la búsqueda es sencilla esta parte. La búsqueda es de anticuerpos.
¿Qué anticuerpos voy a buscar? IgM e IgG. Para ello, puedo utilizar la metodología de ELISA, puedo utilizar la quimioluminiscencia también, o puedo utilizar la hemaglutinación indirecta. Pero me interesa buscar inmunoglobulina G y M en la mamá. En el recién nacido, en quien sospeche rubiola, también voy a buscar inmunoglobulinas, pero de preferencia las IgM, porque las IgG pueden ser heredadas de la mamá. En el caso de citomegalovirus, lo mismo. En las gestantes se busca la seroconversión, o sea, que hay aparición de inmunoglobulina M o la elevación en 4 veces el título de la inmunoglobulina G, su seroconversión. Y en el recién nacido lo mismo, pero aquí se añade un hallazgo más. Dado que el citomegalovirus me da, además del crecimiento intrauterino retardado o microcefalia, yo puedo hacer el mismo examen, pero en el líquido amniótico, porque voy a encontrar citomegalovirus en el líquido amniótico. Entonces, haré un procedimiento para extraer el líquido amniótico. Ese procedimiento se llama amniocentesis. Entonces, con guía ecográfica se busca el pozo más grande del líquido amniótico y allí se introduce la aguja, es una aguja similar a la que usamos para la punción lumbar, y se saca un poquito de líquido y ese líquido se lleva para hacerle PCR, para hacerle reacción de cadena polimerasa, para buscar el genoma del citomegalovirus. Pero además puedo hacer otro procedimiento que se llama cordocentesis, donde con guía ecográfica también Doppler voy a introducir mi aguja en la vena umbilical para tratar de sacar un poquito de sangre del bebé y poder analizar. Estos procedimientos no son comunes, pero se tienen que hacer cuando se sospecha. Por ejemplo, en el tercer control de embarazo se le encuentra a la mamá inmunoglobulina M para citomegalovirus que no tenía niños. Pero lo más probable es que el niñito se afecte. ¿Cómo sé si se afectó o no se afectó? Tengo que hacer las pruebas en líquido amniótico primero y, si es posible, en sangre fetal también. Siguiente. En el caso del parvovirus B19, la mayor parte de veces, si la afectación se da en el primero o segundo trimestre, el niño muere, el feto muere, no llega a nacer. Pero si nace, sí se puede buscar en el recién nacido inmunoglobulina M y G, de la misma manera que se busca en la mamá inmunoglobulina M y G. Aquí, además de las metodologías de ELISA o quimioluminiscencia, se puede utilizar el Western blot. En el virus herpes simple, dice allí que en el caso de la mamá la serología carece de utilidad diagnóstica. ¿Por qué? ¿Cuál es el momento en el cual se contamina con herpes simple el niño? En el momento del parto. En el momento del parto, siempre y cuando hayan lesiones vesiculares activas, ¿verdad? Pero siendo el embarazo una condición fisiológica que trae como consecuencia disminución de la inmunidad y además situaciones de estrés, puede ser que en el momento del parto, en el trabajo de parto, aparezca. Entonces, todos los niños cuyas madres son positivas para herpes nacen por cesárea, no nacen por parto vaginal para evitar justamente la infección. Pero aquí sí puedo utilizar otras herramientas diagnósticas, como por ejemplo el citodiagnóstico. El citodiagnóstico consiste en tomar las muestras procedentes de las lesiones genitales, o sea, el líquido que sale de las vesículas. Ese líquido está lleno de viriones y lleno de células también que forman parte de la base de la lesión. Entonces yo puedo llevar esa secreción a una lámina, verla y pintarla con una tinción que se llama la tinción de Zank, E-Z-A-N-C-K, Zank. Y en esa tinción de Zank yo puedo observar las células gigantes multinucleadas que son parte del efecto citopático del virus herpes simple. Pero además puedo identificar el antígeno del virus utilizando la inmunofluorescencia directa. El error ahí es directa, porque voy a buscar antígeno. La indirecta es para buscar antígeno. Igualito, tomando material de las lesiones, coloco la laminita, le agrego el sustrato cromogénico y voy a ver la fluorescencia que se emite si es que fuese positivo. Siguiente. En el caso del virus varicela zoster pasa lo mismo que en el citomegalovirus. Además de buscar
la seroconversión en mamá, o sea, con hemoglobina M y G, lo puedo buscar en el bebé también, en el momento del nacimiento, pero de repente, si dentro del espectro de la enfermedad de varicela zoster se encuentran las afecciones viscerales graves, por ejemplo, sí. Carlos. Profesor, ¿la imagen que vemos son afecciones viscerales o cutâneas? Viscerales. Hay una gastrosquisis ahí. Hay un defecto en el cierre de la pared abdominal anterior y las vísceras abdominales están fuera de la cavidad. Y eso se puede observar en ecografía inclusive. Entonces, si yo veo eso en la ecografía, sospecho de que se trate de varicela zoster, al toque le hago el examen a la mamá, pero también puedo tomar una muestra de líquido amniótico y hacer el examen de PCR en ese líquido amniótico. ¿Cuál es la finalidad de todos estos tipos de exámenes? Es prevenir. O si ya sé la etiología, ya sé lo que me va a causar y las consecuencias, prevenir y darle en lo posible una calidad de vida adecuada a ese bebé. En el caso del VIH, la seroconversión es importante. Recordar también que no todos los hijos de madre VIH se contaminan. Y el momento más importante es el parto, justamente. Por eso es que esos niños deben nacer por cesárea también. El mayor riesgo está en el momento del parto. ¿Ya? Y en el recién nacido, con la importancia de detectar el antígeno P24 como marcador de infección, porque los anticuerpos IgG que pueden encontrar pueden ser de la mamá, no necesariamente del bebé. Siguiente. Para la hepatitis B, las pruebas se dividen en perfiles. Hay un perfil para la mamá y un perfil para el niño. En el perfil para la mamá se considera el antígeno de superficie, el antígeno épsilon, el anticuerpo contra el antígeno épsilon, que acá está repetido, pero hay que cambiar esa letra, es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. O sea que aquí, en vez de decir E, debe decir S. ¿Okay? Esa es el perfil de hepatitis para la gestante. Y en el recién nacido, en el niño, las pruebas son el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el épsilon. Son los que me interesan averiguar, para saber si ha habido transmisión en el momento del parto o en el momento o durante el embarazo. En el caso de toxoplasma y en el caso de tripanosoma, que vamos a ver en la siguiente lámina, tratándose de parásitos, la búsqueda en microbiología se hace a partir también de inmunoglobulina G y E, seroconversión, mamá e hijo. Pero además podría hacerse un cultivo de este parásito a partir de muestras de sangre. Siguiente. Lo mismo que en el caso de la enfermedad de Chagas. En el caso de la tepanosomiasis también se puede buscar serología, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, pero tratándose de un parásito que vive sangre, puedo extraer un poquito de esta sangre utilizando la técnica del microhematocrito, donde se extrae sangre de sangre capilar, eso va a unos tubos capilares que se centrifuga, se separa la parte del paquete globular y eso se coloca en la lámina para poderlo observar con una tinción de promedio. En el caso de la sífilis, las pruebas se orientan básicamente a las pruebas treponémicas, o sea que vamos a usar la prueba del FTA. Esa prueba del FTA es una prueba confirmatoria, como todas las que hemos visto hasta ahorita. Todas las pruebas que tienen que ver con el diagnóstico de infecciones neonatales son pruebas confirmatorias. ¿Okay? Pruebas confirmatorias. Y además puedo utilizar también la microscopía de campo oscuro, pero en sífilis, en neonatos. ¿Habrá sífilis primaria en neonatos? No hay. ¿Habrá chancroid? No. ¿Qué sífilis será? Secundaria. ¿Verdad? Sífilis secundaria. Por lo tanto, ¿la muestra de dónde va a salir? De la piel. De la piel. Y de la misma manera en la que yo podía observar, en la secreción o en la base de la úlcera el treponema, en esas lesiones de piel donde hay endarteritis obliterante, puedo observar también espiroquetas. Y para eso utilizo la microscopía de campo oscuro, de fondo oscuro.
Siguiente. La técnica de ELISA. ¿Qué ELISA es ese? Pregunta del examen final. ¿Qué ELISA es? ¿Qué tipo de ELISA es? ¿Es directo? ¿Es indirecto? Directo. ¿Mm? Directo. ¿Cuál? Directo. ¿No se acuerdan? ¿Adriana? ¿Es una ELISA? Sándwich o de captura. Acuérdense de la EGM. Exacto, es una ELISA de captura o sándwich. Muy bien. Siguiente. ¿Y el Western blot a qué metodología pertenece? Confirmatorio. El Western blot también usa antígeno anticuerpo, pero la manera de revelarlo utiliza la metodología de... Ahí está, Todo es está escrito. analítico. ¿Qué dice? Identificar las proteínas en un gel preparado. Es electroforesis, pero además usa la precipitación. Electroforesis más precipitación. ¿Ok? Siguiente. Los cultivos celulares, como les había mencionado en la segunda o tercera clase, se utilizan generalmente para investigación, más no para el diagnóstico. Un cultivo celular puede demorar meses. El diagnóstico serológico de virus herpes simple lo puedo hacer en 30 minutos con las pruebas serológicas. No necesito esperar tanto. Pero sí, voy a ver este efecto citopático, ¿no? Las células multinucleadas, una célula grandaza con varios núcleos adentro, formación de sincitios a veces, que son hallazgos característicos y consistentes con los efectos citopáticos del virus herpes simple. Muy gracias, Carlos. Es sencillo. No hay mayor complejidad. Siguiente, vaya a pasar. ¿Preguntas?